En la Compañía de Jesús, queremos garantizar la protección de los menores y adultos vulnerables ante cualquier modalidad de abuso o violencia y promover una cultura del buen trato. Para esto presentamos Entorno Seguro, un sistema proactivo basado en 3 pilares: sensibilización hacia las personas que han sufrido algún tipo de abuso, intervención para acompañar a las víctimas y sancionar a los responsables, y prevención para que nunca más vuelva a suceder. En cada obra, la persona de referencia es el oficial de protección. También de forma confidencial, cada obra dispone de un buzón de atención para acoger a las posibles víctimas. Cada política de protección de menores y adultos en vulnerabilidad que guía las obras fue elaborada con el apoyo de expertos. Así también, el Instituto de Protección al Menor de la UART ofrece cursos de formación que ayudarán a todas las personas relacionadas con nuestra misión a reconocer y evitar abusos. Nuestra apuesta institucional es muy sólida, pero sería insuficiente sin tu compromiso y colaboración. Queremos lograr espacios, relaciones y actividades seguras en todas nuestras obras. Contamos contigo. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Quiero darles la bienvenida a este segundo taller sobre protección de menores y adultos en vulnerabilidad, esta vez dedicado sobre todo a la implementación de la política. Creo que ya la gran mayoría de ustedes me conoce, pero aún así rápidamente me presento. Soy Andrés Luján, coordinador del proyecto de protección de menores y adultos en vulnerabilidad de la ODP, en el que venimos trabajando desde mayo del año pasado y en el que el semestre pasado elaboramos la política de protección de MAV de 26 obras que incluyen parroquias, centros sociales como ustedes y centros educativos también. Estamos organizando este taller pues para continuar ofreciendo recursos para que ustedes puedan implementar con éxito su política de protección. Nuestro objetivo es ofrecerles un momento de formación que podrán replicar o usar con los colaboradores de centros sociales y de cada obra, ¿no? Antes de comenzar, quiero pedirles considerar algunos cuidados para que podamos participar bien del taller. Primero, les pedimos que enciendan sus cámaras, pero que por favor mantengan sus micrófonos en silencio para evitar interferencias. Segundo, al final de la presentación de nuestro expositor, tendremos un momento para preguntas y respuestas, pero estén libres para en cualquier momento escribir comentarios o preguntas en el chat. ¿Okay? También esperamos tener un momento al final, después de del trabajo en grupos, para unas preguntas finales. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Luego queremos pedirles que pongan su imagen en vista de hablante, en el Zoom, para que tengan en un primer plano a la persona que está hablando. Y por último, les pedimos renombrarse con su nombre y apellido, así todos nos vamos conociendo. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Lucila, que es la líder de este proyecto, Lucila García Belaunde, y ella nos va a dar unas palabritas para acogernos a todos. Lucila, bienvenida. Hola Javier, Andrés, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias. Nada, darles la bienvenida a todos los que están aquí presentes, a todos los que son centros sociales de las obras que están haciendo parte de este proyecto de protección. Decirles que bueno, estamos en la etapa final, este es el último taller que vamos a dar, hemos tenido diversos webinars, talleres de formación, y con este taller culminamos con el proyecto. Es el taller de implementación, espero que realmente sea de mucho provecho. Ayer hemos trabajado con los centros educativos, hoy nos toca con ustedes, centros sociales, y mañana ya vamos a ver el taller con las parroquias. Entonces, estamos muy contentos por todos los beneficios que vemos y que nos van comentando que están teniendo, porque realmente están aprovechando
con mucho cariño, hemos tratado de hacerlo de la mejor manera y bueno, con pena porque esto va llegando a su fin, pero contentos creo que hemos logrado el objetivo que todos nos habíamos trazado al inicio. Quisiera, bueno, nada, agradecerles, darles la bienvenida y empezamos, Andrés. Gracias. Muy bien, Lucila. Gracias a ti. Ahora quiero invitarlos a que veamos un video que preparamos desde el comienzo del proyecto del año pasado. Yo les hablaba que queríamos tener 2 videos y unos afiches. El primer video lo lanzamos desde finales del año pasado. Los afiches los mostramos también ahora en enero en el webinar que tuvimos. Tal vez algunos de ustedes han participado. Y hoy queremos mostrarles ese segundo video. Es la primera vez que lo vamos a pasar, fuera de ayer que lo pasamos a los centros educativos. Y recuerden que estos 2 videos los queremos poner a disposición de ustedes para personalizarlos. Estamos esperando, algunos de ustedes ya me han enviado sus datos y yo estoy recogiendo todos los logos, el canal de denuncias, el correo, el teléfono y el oficial de protección, porque queremos incluir esto en los afiches y en los videos. Entonces ahora le pido a Catherine que por favor nos pase el video y espero que les guste. En la Compañía de Jesús, queremos que en nuestras actividades y proyectos todos estemos seguros. Por esto, debes saber que existen comportamientos positivos que queremos promover, otros ambiguos que debemos evitar, y algunos tan negativos que están totalmente prohibidos. Queremos fomentar el buen trato en nuestras relaciones, así como una visión realista, positiva y responsable de la vida, y el bienestar físico, mental y espiritual para todos. También el respeto por cada persona y sus opiniones, especialmente la atención y protección de los menores y adultos en situación de vulnerabilidad. Pero existen comportamientos que pueden ser inapropiados, como el uso de lenguaje o de gestos agresivos, humillantes o discriminatorios. También el contacto físico innecesario y las situaciones en las que un adulto está a solas con un menor o adulto en situación de vulnerabilidad, en locales cerrados. Hay otros comportamientos totalmente prohibidos, como el contacto físico forzado, las conversaciones o visualización de contenidos sexuales, violentos u ofensivos, tanto de Te pedimos que rechaces cualquier tipo de negligencia o maltrato verbal, físico o psicológico. Queremos que vivas la cultura del buen trato, el autocuidado y que protejas a tus amigos y compañeros. Así viviremos siempre en el entorno seguro que todos merecemos. Podrás acceder a más información sobre estos comportamientos solicitando la política de protección a la obra en la que participas. Contamos contigo. Hola, sí. Bueno, espero que les haya gustado. Vi los mensajes que algunos no pudieron escuchar muy bien. También noté que le subimos el volumen más o menos a la mitad. Al final del taller lo vamos a pasar nuevamente para que ustedes puedan verlo de nuevo. Y como les digo, está a disposición de ustedes. Yo se los voy a pasar y lo queremos adaptar para cada una de las obras. Así que de verdad anímense a seguirme enviando sus logos y tendrán la posibilidad de usar este video en sus páginas web, en sus redes sociales, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Ahora voy a presentarles a Ricardo Salas. Él es nuestro ponente hoy, ya estuvo con nosotros finales del año pasado dirigiendo los primeros talleres, y Ricardo está con nosotros pues porque él se ha preparado en este tema de protección por mucho tiempo. Ricardo es historiador y economista de la Universidad de los Andes en Bogotá, en Colombia, y tiene títulos de maestría en educación también de la Universidad de los Andes y de la Universidad Concordia en Montreal.
Él se formó en el Diplomado en Gestión de Denuncias, Acompañamiento y Reparación del CEPROME, que es el Centro de Protección al Menor de México. Y hace más de 15 años trabaja como docente, muchos de ellos en cargos de gestión. Actualmente es profesor de cátedra en Greystone College y en el Centro de Desarrollo Yaldey, ambos en Montreal. Él nos habla desde allá, desde Canadá. Ricardo, bienvenido otra vez. Gracias pues por estar aquí, aceptar nuestra invitación en esta segunda oportunidad. Y bueno, te cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Lucila, también por la invitación y por seguir acompañándolos y ayudándolos en esta siguiente etapa que podríamos decir que es comienzo, implementación. Y creo que como Lucila también lo mencionaba, si bien es la última etapa en cuanto formación se dice, ahora viene una etapa más importante que es la puerta abierta para comenzar a gestionar y desarrollar los entornos seguros en las distintas obras y pues en este caso nos vamos a enfocar sobre todo en los centros sociales. Entonces, la idea del taller de hoy es justamente esa, poder reflexionar sobre cuáles son esos pasos necesarios para implementar la política de protección para menores y adultos vulnerables en los distintos centros sociales donde ustedes trabajan, donde ustedes dirigen proyectos, donde ustedes están a cargo de voluntarios y de beneficiarios. Entonces, la idea de hoy es poder entender qué significa ese ambiente protector, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de ambientes protectores y entornos seguros, y sobre todo entender algunos aspectos importantes sobre lo que debemos estar observando y como institución qué debemos hacer. Entonces, un ambiente protector no tiene amenazas activas para las personas que hacen parte de los centros sociales. No contiene amenazas activas para aquellas personas que son beneficiarias, para aquellos que son voluntarios, para todas las personas que se acercan. Algo que mencionábamos en el último taller era que toda persona que se acerca al centro es una persona vulnerable y es una persona en necesidad, sea un voluntario o sea un beneficiario, porque las dos partes siempre ganan en las relaciones que se gestan en los centros sociales. Y esto se va a ir consiguiendo en la medida que se dé una recta implementación de las políticas de protección al menor y los adultos vulnerables. Debemos tener en cuenta que toda política de seguridad es disuasiva y no es 100% infalible. Sin embargo, en la medida que podamos llevar a cabo los distintos pasos que vamos a mencionar el día de hoy, nos va a permitir ir consiguiendo y avanzando cada vez más para poder tener un entorno seguro y un ambiente protector. Entonces, si existen amenazas, porque las hay, está siendo efectivamente manejada y controlada por las personas que velan por el centro social. Esto es muy importante y quiero también aprovechar, como siempre, para agradecerles por hacer parte de este taller, sobre todo porque estos son los pasos necesarios y son ustedes el alma del entorno seguro. No es solamente tener las ventanas abiertas, no es solamente tener cámaras en distintos lugares, se necesita de los ojos de cada uno de ustedes, de las personas que están involucradas, para poder saber qué está sucediendo. Porque todo es cuestión de observar, de estar atentos a lo que sucede. Porque conforme vamos avanzando en el tiempo, ustedes van a ir agudizando el criterio, agudizando la mirada, para poder darse cuenta que el ambiente es seguro y el entorno es seguro. Y por ende, todos aquellos que cuidan de los menores y adultos vulnerables van realizando tareas que son observables, son funcionales y eficaces. Entonces, si todos estamos hablando el mismo idioma, si todos estamos atentos a las mismas situaciones, podremos dar pasos muy importantes en la gesta y desarrollo de nuestros ambientes protectores. Quiero comenzar recordando un acrónimo que nos ayudó mucho, creo yo, porque los acrónimos siempre nos permiten resumir ideas, que nos habla específicamente de las personas con las que nosotros nos relacionamos.
y cómo debemos relacionarnos con ella. Esto nosotros debemos compartirlo con los menores y los adultos vulnerables. Y nosotros mismos también tenemos que saberlo. Nosotros mismos tenemos que saber que nuestro cuerpo es nuestro. Debemos saber que hay barreras. Y por eso el acrónimo PANTS, que parte por la palabra público. ¿Y qué significa lo público? Que todo tipo de interacción que se tenga con otras personas pueda ser visto por cualquiera. Por supuesto, en este caso, estamos hablando de toda situación en la cual un beneficiario, un voluntario se encuentre. Debe poder ser público, debe poder ser visto por cualquiera. Las cosas que yo hago, si hubiera alguien a mi lado, no tendría por qué generar escándalo, molestia, incomodidad. El segundo es la A. Ante todo, mi cuerpo es mi cuerpo. Y nosotros estamos viendo en los centros sociales personas vulnerables, algunas de ellas que sufren violencia o que sufren abusos de distintos tipos. Poder darle herramientas y empoderar a las personas. Y repito, aquí me estoy refiriendo a todas las personas del centro. Esto también nos sirve a nosotros. Saber poner límites y que respeten nuestro cuerpo. El tercero, el valor del no. No es no. Y cuando ponemos el límite del no, nadie debe poder sobrepasarlo. Nadie puede ir en contra de mi negativa. Nadie debe poder ir a decir, tu no no vale, tu no no existe. El tercero es que todos podemos tener secretos, pero aquellos que nos hacen dolor, aquellos que nos duelen, esos no son secretos buenos. Lo que pasa es que la persona que quiere abusar va a comenzar a generar el secretismo, va a comenzar a generar distintas situaciones en donde lo que sucede no se puede comunicar. Y por último, siempre recuerda que el hogar, pero también el centro solidario en muchas ocasiones va a ser un lugar seguro, porque el centro social se convierte en un espacio para que las personas puedan acudir y van a encontrarse en un lugar donde pueden confiar, abrir su corazón, expresar sus preocupaciones, contar aquello que están sufriendo. Por eso hacemos del entorno seguro y por eso preparamos a las personas para que puedan poner los límites y hacerlos respetar. Nuevamente entonces la palabra PANTS, público, ante todo mi cuerpo es mi cuerpo, no es no, todos tenemos secretos, pero aquellos que nos hacen doler no son buenos. Y por último, saber que existen esos lugares y entornos seguros. Pero entonces, como institución, los voluntarios, las distintas personas, ¿de qué debemos estar atentos? ¿Qué es aquello que debemos ver? Bueno, número uno, el grooming, y está la palabra en inglés, y la voy a usar tanto grooming como acicalamiento, pero acicalamiento no termina de ser ni cortejo, terminan de cumplir lo que el grooming es. El grooming es una táctica que es depredadora e insidiosa, y la usan las personas que quieren cometer algún tipo de abuso. Comienzan a preparar a las víctimas, se comienzan a acercar. Y quienes lo hacen son muchas veces narcisistas, depredadores antisociales, estafadores, agresores sexuales, que quieren apuntar a manipular a las personas vulnerables para su explotación. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a aquellas personas que lleguen para querer aprovecharse de aquellos que están en una situación vulnerable, de aquellos que quieran sacar provecho de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que hace el grooming entonces? Es establecer un vínculo para disminuir la resistencia de la víctima. Entonces recordemos lo que decíamos con el acrónimo PANTS. No es no, mi cuerpo es mi cuerpo. Entonces lo que trata de hacer este acicalamiento es bajar esas guardias, bajar las defensas. No permitir que la persona vulnerable se sienta con miedo, sino más bien generar un ambiente de manera tal que se pueda permitir distintos tocamientos, abuso de tipo físico, sexual o emocional, tratando así de manipular a las víctimas. Entonces, en la medida que aquellos que hacemos parte del centro podamos ver estas situaciones, podremos detener que escale, porque vamos a ver que muchas veces ese acicalamiento y preparación física
se da para romper las barreras del límite del cuerpo. Se da para hacer sentir a la persona a gusto con aquel que quiere hacer daño. Van manipulando a la víctima para hacerle creer que el contacto que se tiene con ella es inofensivo. Y acá estamos hablando también de un abuso que puede ser psicológico o espiritual. Entonces se van rompiendo los límites, se van rompiendo aquellas barreras y la persona que es víctima va a ir confiando. Y así se van ganando confianza y una cercanía que la víctima está aceptando. Entonces, si observamos este tipo de cosas, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo es que transformamos esta realidad que puede estar sucediendo en nuestros centros, que podría suceder en nuestros centros? ¿Qué debemos hacer nosotros? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es formar a las personas, formarnos a nosotros mismos, para poder, como yo decía al inicio, agudizar la mirada, agudizar también las sospechas, poder darnos cuenta de aquellos signos que son banderas rojas que se nos presentan para darnos cuenta qué puede suceder. Entonces nosotros debemos formarnos para que los perpetradores, para que el posible victimario no tenga oportunidad ni acceso para hacer daño a las personas bajo su cuidado. Nosotros debemos estar atentos, escuchar los pasillos, ver a las personas. Escuchar los pasillos significa ir caminando y cogí una conversación que se da en el pasillo. Dos personas conversando de algo que no les cuadra, que no les tinca mucho. Entonces hay que capacitar para que podamos evitar que el perpetrador, número uno, y desde un inicio, crea que ahí va a poder hacer lo que quiera. Porque el perpetrador va a saber, uy, aquí hay gente que está atenta. Y ya vamos a ver nuevamente cómo es que eso se da paulatinamente. Pero sobre todo, para evitar que el perpetrador vaya entrando en la vida de los menores y adultos vulnerables. Y es que la pregunta que tenemos que hacernos primero es, si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer entonces? Recordemos el tipo de necesidades que tienen las personas que se acercan a los centros. Entonces nosotros, como responsables, voluntarios, encargados, como cabezas de los proyectos dentro del centro, tenemos que poder darnos cuenta de las circunstancias y situaciones que son negativas, que pueden ser peligrosas. Entonces, es necesario que nosotros generemos una comunicación serena, alegre, confiada. Nosotros no podemos ser indagadores ni regañadores. Entonces nosotros tenemos que escuchar, tenemos que estar atentos, tenemos que ver lo que la otra persona puede estar sufriendo y que pueda estar sucediendo. Es importante también que si nosotros no comenzamos a formar a voluntarios, a beneficiarios, el criterio se va a formar a través de otros mundos. Y el problema de las redes sociales, películas, amigos, es que ellos venden otro tipo de ideas. No, tranquila, quédate con esa persona. Sí, te hace daño, pero te da comida. No, imagínate, eso lo hace con todo el mundo ese voluntario. Pero es que él nos ayuda tanto que no hay por qué preocuparnos. O lo que vemos en la prensa, lo que normaliza la televisión, lo que normaliza el mundo muchas veces de la propia violencia y del abuso. Entonces es necesario formarse, tener talleres como estos que hemos tenido y otros que ustedes puedan ir organizando más adelante, tener charlas, traer invitados que nos puedan renovar en esta idea, porque el mayor riesgo que corremos es pensar que las políticas para el entorno seguro y la protección de los menores y los adultos vulnerables basta con tenerlas bien escritas en el papel. Bien se dice en el Perú, papelito manda, sí, pero el papel todo lo puede. Todo lo puede. Muy lindo como está escrito, muy lindo como está explicado, muy lindo ahorita cómo vamos a ver las implementaciones, pero si esa implementación no se lleva realmente a la realidad, entonces ahí vamos a tener un problema.
porque podemos estar dándonos palmaditas, felicitándonos. Ah, perfecto, ya tenemos todos los checklists. Y se quedó en el checklist y se queda en un lugar y algún día Andrés volverá a preguntar, si es que vuelve a preguntar, entonces ahí quedó, ah, sí, la política, sí, esa la escribimos en el 2022, 2023, implementamos un rato y de ahí no hubo quien tomara la posta. Pues los que estamos acá somos los que tenemos que tomar la posta. Somos las personas que hacemos parte de los centros, los que tenemos que hacer esto realidad. Entonces, ¿cuáles son esos pasos? ¿Cuáles son estos pasos? Y como ustedes saben, van a tener copia de esta presentación, van a tener el video, pero también pueden ir tomando nota. Entonces, un primer paso que muchos de ustedes seguramente ya han hecho es nombrar al oficial de protección. Nombrar al oficial de protección. El siguiente paso es tener un comité de protección, porque el comité le va a permitir al oficial tomar decisiones. Le va a poder ayudar a discernir y saber cuál es el siguiente paso a seguir. Lo tercero, es importante publicar la política de protección a menores y adultos vulnerables en un lugar visible y accesible. Esto significa también imprimirla, tenerla de manera clara, hacer afiches, ¿cierto? Y hacer una campaña de sensibilización para los beneficiarios. Saber cuál es la población que yo en mi centro tengo, con quiénes estoy trabajando. Y a partir de esa lista, definir cómo se va a llegar a ellos. ¿Cómo les vamos a hacer entender estas políticas de protección a menores y adultos vulnerables? ¿Cómo les vamos a hacer entender que las reglas en los centros solidarios van según estas políticas de entorno seguro? Y como les decía, esto tiene que ser tan claro que debe tener canales que las personas conozcan. Sobre todo para comunicar, y acá quiero hacer un énfasis importante, consultas, sospechas o información en relación con posibles situaciones de abuso y o violencia. Consulta, sospecha o información. Aquí no se está denunciando a nadie necesariamente. Yo puedo tener una sospecha y mi sospecha puede estar fundada. Puede ser que yo no sea la primera persona que escribe acerca de eso. Pero en la medida que yo comunique las sospechas, se puede dar seguimiento y se pueden comenzar los distintos pasos del protocolo para el entorno seguro. Este es el canal de denuncias general, protección@odpjesuitas.com, pero como decíamos antes, cuando nombremos al oficial de protección, cuando nombremos al comité, tenemos que hacerlo público. Por eso es importante incluir foto del oficial de protección. La idea es más o menos que se vea así. En nuestra política para la protección de menores y adultos en situación de vulnerabilidad, contamos con, puedes acá descargar la política. Y esto lo tengo en todo lugar público de mi centro. Claro, algunos pueden decir, ah, ¿cómo así? Pero si yo no tengo QR, yo no tengo el celular, no tengo smartphone, no hay problema. Se pone aquí un sitio web o se tiene también impreso para que cualquier persona que quiera una copia, cualquier persona que llegue al centro, tenga la posibilidad de pedir una copia y saber qué está pasando. ¿Qué significa eso de un entorno seguro? ¿Qué significa que tengamos un entorno seguro? Entonces el oficial de protección va a ser conocido. Si sufres, eres testigo, sospechas de alguna situación de abuso o violencia, te vas a comunicar con esta persona. Y todos aquellos que llegan al centro van a poder hacerlo y van a poder verlo. Comunicar la preocupación, como digo, no es una denuncia, pero sí puede ayudar a levantar banderas necesarias para poder observar qué es lo que está sucediendo. La política de protección a los menores y a los adultos en situación de vulnerabilidad va a estar publicada también en la página web de la obra. Entonces ustedes tienen que ponerla ahí. Y de ahí viene un punto muy importante. Nuestro personal, todo el personal, tiene que ser capacitado periódicamente en temas de protección, saber
a que deben estar atentos, qué está sucediendo, cómo puede darse abuso psicológico, espiritual, físico, de qué manera puede el perpetrador aprovecharse de una u otra situación. Hablar con distintos organismos que ya hayan ido desarrollando en otros centros sociales las políticas de protección o compartir con otros, si ustedes son pioneros. Es importante además capacitar para que tengan un pleno conocimiento de la política. Se pueden hacer talleres didácticos con casos como los que hemos hecho acá, para que las personas que hacen parte del centro puedan ponerlos en práctica. Es importante que se conozca el protocolo de manejo de denuncias. ¿Cuáles son los pasos que siguen? Ok, yo manifiesto mi preocupación. ¿Y qué va a pasar más adelante? Y además, ¿cómo aplicar los mapas de riesgo? Entonces, como yo decía, no basta solamente con que esté escrito en el papel. El papel todo lo aguanta. Y si bien el papelito manda y ahí está, muy bien. Si no le ponemos unos pasos a seguir, si no formamos y capacitamos al personal, va a ser muy difícil. ¿Y cuándo hacer esas capacitaciones? Bueno, nuevos voluntarios, empleados y locatarios deben tener una inducción inicial. Toda persona que va a comenzar a estar en el centro debe recibir esto como parte de su vinculación. Talleres que pueden ser de 1, 2 horas, 3 horas, pero que sabemos que las personas están recibiendo la información. Tenerlos a todos en una inducción inicial, tener talleres, entrenamientos y los círculos de desarrollo profesional es separar alguna tarde o noche en el centro con los voluntarios o con los empleados o los locatarios para poder compartir experiencias, centradas por supuesto en el entorno seguro. Poder comentar situaciones que se hayan presentado, dudas que se estén generando. Todo esto pensado y alineado por el oficial de protección o quien el oficial de protección vea idóneo para hacerlo. Pero así, poco a poco, se irá gestando la cultura del entorno seguro. La misión es cambiar la forma mente. La misión es cambiar la forma como nos aproximamos, no normalizar la violencia, no normalizar ciertas actitudes que pueden estar constituyendo una preparación de un perpetrador para poder aprovecharse de una víctima. En esa implementación, además, se tiene que tener clara la política y que empleados, voluntarios, proveedores, locatarios de servicios firmen un compromiso de adhesión a esta política. Que firmen el compromiso. Yo sé que este es el acuerdo, yo sé que esta es la política y yo me comprometo a seguirlo. Y tener muy claro qué va a pasar si es que no se cumple con lo estipulado. Y por último, poder adaptar y publicar videos y afiches sobre lo que es la protección de menores y adultos vulnerables en mi centro. Y eso se hace en la web, en redes sociales de la obra o, como les digo, en material impreso. Y es que lo más importante es recordar que toda persona merece ser tratada con respeto. Esta es una idea de un afiche. Si alguien te ha maltratado de forma física o verbal, denúncialo. Comunica tu preocupación. Y ahí está, puedes hablarlo con adulto de confianza, con el oficial de protección, al correo o al teléfono. Y toda comunicación será confidencial. Se puede incluso dejar un buzón para que una persona escriba la preocupación. A veces terminamos confiando demasiado en los medios electrónicos, pero también tenemos que entender que hay personas que tal vez no tienen acceso al medio electrónico. Escribir la preocupación y poder dejarla en un buzón nos puede ayudar mucho. Pero entonces, ¿cómo se ve esta política? ¿Qué debemos ir trabajando? Este tipo de afiches. ¿Cuáles son comportamientos positivos a fomentar? Claro, el verde sí se puede. Inapropiados a evitar o negativos que están totalmente prohibidos. Y si vemos, son ideas muy claras y estas mismas ideas están en los documentos y van a estar en los compromisos que firmen las personas que hacen parte de nuestros centros. Y entonces la pregunta de lo que debo observar como miembro de la institución es
hay alguna persona que esté cayendo en comportamientos inapropiados. Hay alguna persona que esté cayendo en comportamientos negativos. Entonces yo me tengo que hacer esa pregunta y por eso, insisto, es agudizar la mirada. Agudizar la mirada para volvernos cada vez más claros. El contacto físico innecesario. Esto sucede mucho en nuestro ambiente latinoamericano. Las agresiones, humillaciones, discriminaciones, palabras, gestos, apodos, que al principio yo puedo tratar de corregir, pero si una persona persiste, ahí tenemos que darnos cuenta que tal vez es necesario un siguiente paso. Y esto es en torno y sobre las personas. Pero ¿qué debemos ver del ambiente físico? Recordar que todo ambiente debe tener puertas o ventanas de manera tal que lo que suceda sea totalmente transparente. Por supuesto, si se necesita algo de privacidad, debe estar aislado de ruido, pero eso no quiere decir que tiene que darse en secreto, en la sombra, sin que nadie se dé cuenta. Los afiches informativos tienen que estar publicados, pero además tienen que renovarse para que no queden en el olvido, para que no terminen ganando polvo y terminen junto con ese anuncio que dice las fiestas del 2020. No, tiene que renovarse, hacer una esquina dedicada a la protección de los menores y adultos vulnerables, una esquina que se va renovando con nuevas ideas, artículos, que vaya contando un poco de estos círculos de desarrollo profesional. Todo espacio debe tener una iluminación apropiada, de manera tal que se pueda ver lo que está sucediendo. Y en algunos casos, de ser necesario, instalar cámaras y circuitos cerrados. ¿Para qué? Para poder ver algunos espacios que pueden ser peligrosos o utilizados para algún tipo de situación que queremos evitar. ¿Cómo se plasma esto en acciones concretas? Nosotros debemos difundir esos comportamientos apropiados. ¿Recuerdan otra sigla que usamos la vez pasada? La sigla PAN, público apropiado no sexual. Por ejemplo, no podemos transportar a solas a un menor o un adulto vulnerable. No podemos llevarlo solos en nuestro carro, no podemos llevarlo a nuestra casa. No podemos estar a solas con ellos en locales oscuros, cerrados, que no sean públicos. Recordemos esos principios rectores: público, apropiado, no sexual. Así tiene que ser la forma como nosotros nos relacionamos y como toda persona dentro del centro se relaciona. Eso es fundamental. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué documentos tenemos que ir? Si no los tenemos ya, debemos ya estar terminándolos o a punto de publicarlos. Código de conducta, un reglamento interno de trabajo, y sobre estos dos, código de conducta y reglamento interno de trabajo, existen muchos formatos que se pueden utilizar. La política de prevención y sanción al hostigamiento sexual en el trabajo, que además tiene talleres ofrecidos por el gobierno del Perú. Compromisos de adhesión a la política de menores y adultos vulnerables, firmados por todo el personal. Y repito, si la persona va a firmar el compromiso, tiene que haber sido capacitada. La persona tiene que haber sido formada. La persona tiene que saber de qué le estamos hablando. Y diseñar los mapas de riesgo. Nuevamente, todo esto tiene que ser público. Las personas deben conocerlo y debemos abrir los espacios para que ellos los conozcan. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones? ¿Cómo sabré yo si estoy en el semáforo verde y listo para andar? Cuando yo caminando por un pasillo le pregunto al personal y ellos saben a quién dirigirse cuando alguien no está siguiendo la política de protección al menor o adulto vulnerable. Que aquella persona que ve algo extraño, que tiene una preocupación, sabe a quién ir, sabe dónde escribir, sabe dónde está el buzón. Y por supuesto se tiene una política clara del buzón. ¿Por qué vuelvo al buzón escrito? Porque el buzón escrito asegura también el anonimato. A veces el anonimato en el correo electrónico es un poco difícil, sobre todo si mi cuenta de correo tiene mi nombre. Pero escrito
Y entregado, sin nombre, ayuda también a comunicar una preocupación. Repetimos, la preocupación no es acusación. No tenemos miedo a hablar. No tenemos miedo a comunicar aquello que creemos que no está acorde a las políticas. Repito, para poder saber que algo no está acorde, tengo que conocer la política. Tengo que conocer el código de conducta. Y debemos confiar en nuestros instintos. Lastimosamente, muchas son las historias de personas que han sido abusadas o el círculo cercano que terminan diciendo, a mí sí me parecía extraño. Yo sí decía que esta persona no debería. Ah, yo debía haber dicho. El problema es que de esas buenas intenciones no queda nada bueno al final. Por eso es tan importante hablar. Si vemos algo, hay que hablar. Si vemos algo, hay que comunicarlo. Y por eso, en el corazón del entorno seguro está la persona y las relaciones. Y esa persona y esas relaciones tienen que darse en un ambiente de confianza, de comunicación clara y abierta, de comunicación amical, pero respetuosa. Y por eso, el oficial de protección, el comité, pero todos los miembros del centro son parte importantísima, los más importantes para generar el ambiente seguro. Y nosotros mismos debemos estar abiertos a cualquier actitud, comportamiento o comentarios de ser terceros. Y esto puede molestarnos o hacernos sentir incómodos, pero yo también tengo que estar en capacidad de escuchar, acoger y comunicar a la persona indicada. No necesariamente somos terapistas. No vamos a ser necesariamente los acompañantes. Puede que alguno haya sido formado para ello y es maravilloso, pero para nosotros es escuchar, acoger y derivar. Escuchar, acoger y derivar. En la medida que podamos ir poniendo en práctica estos distintos pasos que hemos oído, en la medida que nosotros hagamos viva la letra de nuestras políticas, en ese momento será posible que los entornos donde trabajemos sean cada vez más seguros. Y ahora quisiera abrir, no sé si hay alguna pregunta, si de pronto Andrés haya recibido alguna pregunta o si alguien quisiera abrir el micrófono para preguntar. Sí, Ricardo, gracias. Miren, solo quería aclarar la exposición de Ricardo que tal vez él se confundió un poco cuando habló del el correo de canal de denuncias de la ODP, que decía protección@odp jesuitas. Ese es el correo que se puso como ejemplo de la ODP, ¿no? Por supuesto, cada obra tiene su propio correo, no es un correo general, solo para que quedara claro. Y sí, como dice Ricardo, ya los invito a que aprovechemos, tenemos unos minutos para hacer preguntas, lo pueden escribir por el chat y también levantar la mano, ¿no? Aprovechemos que tenemos a Ricardo aquí en este momento y pásennos sus preguntas por el chat, por escrito o conversando también, ¿no? Abriendo el micrófono o levantando la mano. Anímense. A ver. Y Ricardo, ya puedes ver una pregunta de Lucila. ¿Cada cuánto tiempo se recomienda la capacitación al personal? Yo creo que existen como tres distintas partes a esta pregunta. Número uno, hay una capacitación inicial para todo el personal, ¿sí? La segunda es, depende también de cada cuánto llegan voluntarios y para que entre un voluntario o un beneficiario se tienen que tener, digamos, unos meses. Entonces,
para no terminar haciendo capacitaciones cada mes, sí es importante que por lo menos 2 veces al año se hagan capacitaciones para los nuevos miembros. Y conforme va pasando el tiempo, y este es el comité y el oficial de protección, tienen que ir evaluando cómo está el equipo sobre estos temas. Entonces, ya sean capacitaciones y talleres o sean como momentos que ayuden para poder conversar, ¿sí? Eso nos va a ayudar. Entonces, número 1, para todo el mundo en una primera ocasión. Y a partir de ahí, cuando vayan entrando nuevos voluntarios, pensar cuando entre un buen número de ellos y hacer un nuevo taller para llevar esto 1 o 2 veces al año. Y anualmente volver a retomar para ver que esté vivo el ambiente y la cultura del espacio seguro. De otra manera, puede olvidarse, enfriarse. Entonces, por lo menos 1 vez al año para poder tener un espacio de renovación y poder tener todo al día para ello. Espero haber respondido tu pregunta, Lucila. Emilio, ¿pueden denunciar al personal? Sí, como yo les decía, parte de la idea es que justamente las preocupaciones, comunicar una preocupación o una denuncia, puede darse hacia el personal y los voluntarios. Entonces, la idea de esto es que cuando se tengan las políticas claras, cuando se tenga el código de conducta, cuando se hayan firmado los acuerdos, todas las personas que hacen parte, ya sea personal o ya sea voluntario, tienen que adherirse a las políticas. Wilmer, Sí. sí, efectivamente creo que la pregunta de Wilmer también se responde. Entiendo, dentro de este cuidado entran también los colaboradoras y colaboradores de los centros sociales. Sí, así es. Toda persona que hace parte de una obra del centro solidario o el centro social y que digamos, que lo abarca, ¿sí? Toda persona que va a comenzar a trabajar, ya sea nuevamente como voluntario, empleado, o que va a tener trabajo con los beneficiarios, debería recibir la capacitación, debe firmar los acuerdos y debe conocer la política. Por ende, cuando se manifiesta una preocupación, las personas sabían que esas eran las reglas de juego. Como lo hemos venido mencionando, es una cultura que se va dando, es una cultura que se va gestando y todas las personas involucradas deben sumarse a ella. ¿Va a tomar tiempo? Sí, pero se tiene que comenzar en algún momento. Andrés, creo que la siguiente pregunta la Sí. respondes tú. Sí, así es, como Ricardo no está tan familiarizado con las obras todavía, Magis sí lo consideramos una obra que trabaja en lo social, ¿no? Entonces, por eso es verdad, todo esto se aplica para Magis y para algunas comunidades de vida cristiana también, ¿ok? Sí, sí se aplica y se implementa de acuerdo a las diferencias, ¿no? Las obras son muy variadas, entonces realmente cada una va a aplicarlo según su estado. Un colegio, una comunidad de vida cristiana, una parroquia. Sí, así es. Como dice Lucila, no son obras, pero se les aplica. Rosa María ya dice que muchas gracias. Y Wilmer. Y efectivamente, Wilmer, justamente la Esa, razón por la cual tenemos estas políticas y la idea de poder hacer un entorno seguro es que es protección en ambas vías, ¿correcto? Es protección en ambas vías porque también en la medida que se sigan estos protocolos y se sigan estas políticas, entonces no va a haber espacio para confusiones, no va a haber espacio para falsas denuncias, no va a haber espacio tampoco para que quien sea beneficiario pueda aprovecharse de quienes son voluntarios, colaboradores o colaboradoras. Y por eso también una persona que está sirviendo en las obras puede hablar y comunicar una preocupación y poder mencionar que hay algo que está sucediendo. Y por eso también los beneficiarios, y por eso lo mencionábamos en un momento, hay que conocer muy bien cuáles son las personas, o quiénes son más bien las personas que llegan al centro y estas personas, cómo podemos acceder a ellas para formarlas también. Porque depende del centro y dependiendo de la población que se tiene, puede que sea algo más permanente o algo esporádico.
Y por eso, en la medida que la política esté clara, y estoy pensando en algo tan sencillo como, por ejemplo, en estos lugares no es permitida la discriminación. Imagino que ustedes lo deben haber visto varias veces en distintos supermercados, tiendas, restaurantes. Pero el punto sobre esto es sobre todo explicitar, hacer claro, estas son las reglas de juego y que todo el mundo las conozca, ya sea por la página web, material impreso, afiches, folletos, de cualquier manera que pueda hacerse público. Espero haber respondido a tu pregunta, Wilmer. Catherine hace una pregunta si se debe hacer un checklist para lo que se ha mencionado. Sí, la idea es que sea un checklist, es decir, que los distintos numerales sean un checklist para poder ir revisar en qué se va y después en la implementación de la política poder ver cómo vamos y hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Recordemos que en últimas, hacer el entorno seguro es un proyecto en sí mismo. Entonces debemos tener, como suele hacerse para planear un proyecto, objetivos claros, unos objetivos generales claros, unos objetivos específicos y unos medios para conseguirlo. Entonces, si dejamos el objetivo claro, queremos que nuestro centro para julio de 2023 sea un entorno seguro, ¿qué tengo que hacer? Y ahí entra capacitar al personal, tener las políticas claras, nombrar al oficial de protección, nombrar al comité, tener etcétera. Todo lo que hemos ido viendo, ¿no? No sé si responde a tu pregunta, Catherine. Así es, muy bien. Tenemos un minutito, si alguien se anima con una última pregunta. Bienvenido, ¿sí? Pues nos vamos luego a nuestro trabajo en grupo, nos vamos a dividir en grupos. Pero realmente tenemos un minuto si se animan para escribir una pregunta más. Bueno, entonces, en este momento nos vamos a dividir en grupos y Caterine nos va a ayudar a dividirnos. Vamos a estar Lucila en el grupo número 1, Ricardo en el grupo número 2 y yo estar en el grupo número 3, pero queremos allá que ustedes participen, vamos a ver unos escenarios y responder unas preguntas y necesitamos unos voluntarios, pero ahorita mismo, entonces, les va a llegar la invitación para que le den clic ahí en sus pantallas y nos vamos a los grupos por unos minutos. ¿Ok? Entonces ahora en un rato nos vemos. Es el número 5. Los otros grupos tienen los 4 premios. Una persona vulnerable está siendo asesorada por un colaborador en temas de documentos a través de canales en línea como las redes sociales. Se sospecha que el asesor aprovecha los encuentros online para hacer promesas de amistad o de una vida mejor a cambio de dinero u otros favores. Esto es probablemente como en una asesoría en temas de empleo y documentos, probablemente para algún migrante, ¿no? Bien, ahora entró también Flor. Listo. Entonces vamos a ver las preguntas, ¿ok? La primera, ¿qué reglas de comportamiento deben estar claramente definidas para evitar que este asesor se aproveche de esta persona vulnerable? ¿Qué dirían ustedes? El asesor debe conocer y practicar el código de conducta de la institución. O sea, esto está totalmente en contra, es bueno, aberrante. Pero no sé si en estas comunicaciones, si son institucionales, podrán ser susceptibles de que no fueran privadas. No sé cómo decir, que lo pudiera ver o institucionalmente se pudieran ver. Está. Voy a escribir eso que tú dijiste mientras
Tal vez se puede, se debe hacer realmente. Se Claro, debería. deberías usarse un correo institucional en realidad, no un correo personal, para que Ujú. puede. Sí, Marí o Berta. Al inicio la persona debe estar informada y saber que está protegido. Es como parte del trato al migrante, ¿no? En este caso, sí. ¿Y qué reglas? Tener Sí. dentro de las reglas, nadie puede ser el medio de enseñar una cuestión económica que sea para la otra persona, o sea, eso no de, claro, eso también está relacionado con el tema, digamos, Berta, disculpa, no te he podido escuchar muy bien. Enseñar. cada uno de nosotros tenemos que tener bien claro que no se puede haber ningún tipo de negocio de ninguna naturaleza con las personas con quienes se está interactuando vulnerable. Ningún tipo de negocio, porque este es el negocio, enseñar la no es Ahí ya te entendí, sí. No debe, en ese atendimiento no puede haber ningún tipo de relación que no sea para ayudar, ¿cierto? Ajá. ¿Algo más? ¿Qué piensan? y el beneficiario debe conocer lo que con los afiches o como no sé cómo, lo de que tiene que denunciar cualquier tipo de abuso, maltrato, ¿no? O sea, porque a veces el usuario puede ser un usuario que acaba de llegar, no es que lleve mucho tiempo, porque tú puedes tener beneficiarios de larga duración que están un año y ahí tienes tiempo de explicarles que existe esta política y todo. Pero luego puedes tener beneficiarios que vienen a consultar, como en este caso parece. Entonces tiene que ser algo rápido que lo vea, no sé, o que sepa que existe. Ajá, voy a ponerlo así como que te entendí. Habría que tener algo implementado, ¿no? Para estos casos de, de usuarios eventuales o nuevos, ¿no? Sí. Ya, listo. ¿Algo más? Creo que estamos. También creo que debe ser claro, Andrés, el horario y los espacios para la atención, porque, bueno, estamos seguidos de que lo estamos también viendo desde el punto de vista del usuario, pero fíjate que a veces también la figura es al revés, que más bien el usuario acosa al trabajador. Y yo te digo porque el año pasado se nos presentó un caso así en asociación, con una persona que más bien comenzó a acosar a uno de los internos. Y más bien lo comenzaba a llamar en la noche, en la madrugada, ¿no? Lo comenzó a acosar más bien él y lo llamaba en horarios fuera del trabajo. Ya, ya. Entonces, una de las medidas de protección que nosotros adoptamos ahí fue dejarle en claro al usuario de que el horario de atención era hasta las 5 de la tarde. Y como dijimos, todo lo comenzamos a manejar a través del correo y los teléfonos de la institución, ¿no? Como para hacer un filtro, como para tener protegido también a la persona
y no les permitimos a los trabajadores o a los internos que teníamos en ese caso de psicología, brindar sus correos y sus teléfonos personales Ujú. para los usuarios. Entonces, todo lo empezamos a canalizar así, de ese modo, ¿no? La Sí, sí. atención de lunes a viernes de 8 a 5 mediante el correo, teléfono y todo lo institucional, más personal. Ya, claro, muy Mm. bien. Ajá. Ahí tenemos ya una listita de cosas, muy bien. Vamos a pasar la segunda, ¿ok? ¿Qué documentos, cargos, tareas, etcétera, deben implementarse para proteger a esta persona vulnerable de llegar a convertirse en víctima de abuso por parte del asesor? ¿Qué dice? ¿Qué tendríamos que tener? Documentos, personas con cargos particulares. Creo que tener bien en claro cuáles son los canales para denunciar, ¿no? No sé, mediante los carteles, los afiches visibles, Ujú. ¿no? Ah, para que la persona se pueda informar. Ok. ¿Qué más? ¿Qué dice? O sea, figura que ya ha pasado y qué documentos tenemos que implementar o no, no entiendo la pregunta. Sí, sí, tiene que ver con, creo que tiene que ver con lo que ha puesto al final de su presentación Ricardo, ¿no? Donde decía, por ejemplo, tenemos que tener reglamento interno de trabajo, ¿no? Claro, como documento, eso en cuanto a documentos, o el código de conducta, código de ética, ¿no? Cosas así. Ah, aquí tiene que haber el parte, no sé cómo, de la denuncia o parte de la acusación o del algo que avale que tú a este asesor lo cambias y de repente al asesor lo sacas, o sea, de ese puesto de trabajo y le das otro trabajo mientras se investiga. No puede estar en contacto con otras personas, Ah, porque ya te le entiendo. puedes poner con otras personas y acaba haciendo lo mismo que con el que ya lo ha hecho, bueno, que ha empezado a hacer, a acosar. O sea, como ¿dónde está el documento donde se va a empezar a aplicar el protocolo, ¿cierto? Sí. Ajá. Y creo que tiene que ver con esto de no solo, no, o sea, cada hora necesita no solo su política de protección, como ya la mayoría lo tiene, pero sino también, creo que tú lo tienes, Mary, el reglamento, ¿no? De la obra, el Ujú, reglamento de ujú. trabajo, ¿no? Creo que en ASPOC también, ¿no, Mari? Sí, sí. Y se acuerdan que ahí estaba también, cuando se tienen empleados, se necesita la política de, o sea, de prevención y sanción al hostigamiento sexual en el trabajo, ¿no? Ujú. Lo otro que cuando habla de cargos, ¿a quién cree que se refiera? El oficial. Exacto.
Sí, yo también pensé eso. Esté nombrado la persona, ¿no? El encargado. Ok. Mm, ¿Algo más? Pasamos a la otra pregunta, creo. Ujú. Listo. ¿Qué medidas se deben implementar para asegurar que los adultos que trabajan con migrantes conozcan los límites del comportamiento apropiado? ¿Mm? Capacitar Muy bien. en en la prevención y hacerlo reiterativo, o sea, varias, porque si va cambiando el personal o que lo vayan recordando. Y como en el video que han puesto, que han hecho, que han pasado antes, que se veían comportamientos aceptables, comportamientos que no son recomendables y comportamientos totalmente prohibidos, para que se vayan dando cuenta de diferentes ejemplos cotidianos que no son correctos, que quizás en el pasado se hacían, pero que no deben hacerse. Bien, para promover comportamientos correctos. Por decirlo así, para que lo recuerden en casos en que existen que cambia el personal. ¿Ok? Sí, ahí yo creo que eso. La clave es esa capacitación, formación constante, ¿no? Que no es ya lo hicimos y nos olvidamos, sino cada cierto tiempo, por lo menos una vez al año, y para los nuevos también, para los empleados nuevos. ¿Algo más? ¿Qué dicen? Bueno, Quizás también hacerles recordar también las sanciones que podrían recibir si se comete algún acto inapropiado, ¿no? muy bien. Muy bien. Entonces pasemos a la siguiente, la cuarta. ¿Cómo podemos a que esta persona migrante reconozca y denuncie estos comportamientos inapropiados? ¿Qué debe ser implementado en el centro social para que esto suceda? Creo que lo hablamos un poquito en la primera respuesta, al final. ¿Qué dice? Es justamente pensando en el beneficiario, como decía Mary, si los casos en que es una persona que está de paso, que el atendimiento es muy rápido, por ejemplo, habría que pensar en ello, ¿no? Tal vez lo voy a agarrar de aquí. Ah, yo creo que estos tres tienen que ver con esa pregunta, ¿no? Eh, ¿Sí? ¿Les ocurre algo más? Mm. Creo que estábamos bien. Vamos entonces al siguiente escenario, ¿ok? También se podría implementar ahí una persona que vaya guiando a los usuarios nuevos o a los usuarios de paso, Bueno, podría darse. muy bien. Listo. Entonces miremos el siguiente, ¿ok? El siguiente escenario, miren.
Una persona joven con claras señales de enfermedad psicológica busca acompañamiento con un voluntario del centro de escucha que es estudiante de psicología. Se descubre que al parecer ha surgido un vínculo amoroso entre ambos y que el escucha no se ha alejado del acompañamiento ni lo ha informado a los supervisores. ¿Ok? A ver, primera pregunta, ¿no? ¿Qué reglas de comportamiento deben estar claramente definidas para evitar que el voluntario se aproveche de esta persona vulnerable? Por ejemplo, cuando nosotros nos llegan los internos, lo primero que les hacemos saber son las reglas de conducta de ASPOC, ¿no? Y les decimos que cómo deben comportarse, cuáles son los horarios y les explicamos desde un primer momento que nuestros usuarios son personas vulnerables y de que ellos deben estar en constante comunicación con nosotros. Y otra medida también de la que tomamos es que nunca los dejamos solos, sobre todo cuando son ellos practicantes, sino que siempre un personal de planta o un personal de ASPOC los acompaña en su seguimiento con los usuarios. Ok. ¿Algo más que dice? Me parece bien lo que han dicho, porque el voluntario no es un trabajador y delante de la ley tendríamos problemas. Tiene que haber un trabajador con el voluntario para este tipo de trabajos. Ujú. Muy bien, sí, no se les deja solos. Yo creo que en este caso también es un vínculo amoroso, ¿no? Y no lo ha informado. Habría que pensar en eso, cómo hacer. O sea, está prohibido para empezar cualquier tipo de envolvimiento amoroso, ¿no? Claro. Usuario. ¿Algo más? Nos quedan nos quedan como 2 minutitos. ¿Perdón? Dejar en claro también de que no deben compartirse ni correos ni teléfonos personales. Ujú. No, y de hacerles saber qué sanción podría recibir si se pasa ese límite, ¿no? Muy bien. Listo, me voy a la siguiente pregunta. Es como en el caso anterior, ¿no? ¿Qué documentos, cargos, tareas, cambios en el local deben implementarse para proteger a esta persona vulnerable de llegar a convertirse en víctima de abuso? De desvincularlo, ¿no? De que ya no tengan un contacto directo, ¿no? Desvincularlos, sacar al voluntario del papel que estaba desempeñando y ponerlo al usuario a cargo de otra persona. Ok. ¿Algo más? Creo que también aquí se trata de poner eso. Necesitamos que esté claro quién es el oficial de protección.
¿Algo más que dicen? Nos queda un minutito. ¿Puedo hablar? Sí, claro. El lugar donde, digamos, hay el tratamiento del psicólogo al beneficiario, tiene que tener ventanas amplias y lógico con la privacidad, pero no puede ser un local totalmente cerrado. O sea, sin ventanas, sin nada. Para cualquiera pasa, digamos, por el pasillo, por ahí se pueda observar las actitudes, ¿no? Eso es algo que incluso se ha planteado en antes. Muy bien, muy bien. Y Sí, sí, sí. Listo. Ahí ya nos están invitando a regresar en un minuto. Tenemos un minuto, podemos hacer la última pregunta. A ver. ¿Qué medidas se deben implementar para asegurar que los adultos que trabajan con esta persona vulnerable conozcan los límites del comportamiento apropiado? Tiene que ver con toda la listita de implementación. Que conozca bien la política, los reglamentos, todo. O sea, que lo tenga bien claro, asumido que Ajá. todo eso va a ser disuasor. No quiere decir que no lo pueda hacer, pero es disuasor. Ujú. Bienvenidos de vuelta. Ahí espero que les haya ido bien en su grupo. Yo estaba en el grupo número 3, Lucila en el grupo número 1, Ricardo en el número 2. Y como recordarán, la idea es que cada grupo haya una persona que comparta el diálogo que tuvieron, ¿sí? Yo voy a compartir las respuestas de cada uno y mostrarlas, y entonces vamos a comenzar con el grupo que estaba con Lucila, el grupo número 1, y vamos a mostrar el escenario, y aquí comparto la pantalla. Y vamos a poder ver el escenario y lo que ustedes trabajaron. ¿Quién va a ser la persona? Sí. Yo voy a hacer, Andrés, porque en mi grupo nadie tenía audio. Ha sido Ya. un diálogo Ha sido complicado. muy difícil. Ya. Ahí había uno, no, Emilio nomás, pero no tenía del celular, y bueno, un poco complicado. Pero bueno, yo les comparto lo que Muy bien. hemos conversado a través del chat. Pero ¿me lo puedes pasar? O no, lo voy a leer, ¿no? Un Ya miembro está ahí. del... Ya, gracias. Escenario 1. Un miembro del personal de un comedor cuida de forma particular de un anciano de edad avanzada con algunos síntomas de demencia. Constantemente le da obsequios, le hace pedidos especiales y busca más de su tiempo y atención que otros beneficiarios. Se sospecha que el miembro del personal puede estar intentando ganarse la confianza de los ancianos y manipularlos para que le brinden apoyo financiero u otro tipo de servicios. ¿No? Entonces, pasamos a la pregunta. A la primera pregunta dice, ¿qué reglas de comportamiento deben estar claramente definidas para evitar que este empleado se aproveche de los ancianos? Veíamos en el grupo que el contacto entre los empleados y los beneficiarios de los centros sociales se debe dar solo en público, debe ser abierto, ¿no? Para evitar estos posibles problemas de abuso o que no se vea claramente la diferencia entre lo que debe ser y no debe ser, ¿no? No se deben aceptar regalos de los beneficiarios, regalos
y no dar, se debe dar un trato preferente o especial. Al decir beneficiarios me refiero a los beneficiarios de este comedor, ¿no? Que estamos hablando. Voy a prender la luz. Ahí pase a la siguiente pregunta, Lucía. Sí. La segunda pregunta, ¿qué documentos, cargos, tareas, cambios en las instalaciones deben implementarse para proteger a este anciano de llegar a convertirse en una víctima de abuso por parte del empleado? Aquí vimos que estar en un lugar visible y que no esté apartado, ¿no? Se tiene que siempre respetar a nuestros mayores y no faltar al respeto. Capacitar bien al personal, porque veíamos que es importante que la capacitación y la implementación es para ambos, ¿no? Tanto para los que trabajan en los centros sociales como para quienes se benefician de ellos, ¿no? En este caso es el comedor, entonces había que capacitar al personal, a los grupos que estaban ayudando en el comedor con los ancianos, ¿no? Para que sepan exactamente cuáles son sus derechos, obligaciones, qué se puede y qué no se puede. Y se tenía que contar con material informativo visible sobre las pautas de comportamiento. A ver la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a que este anciano reconozca y denuncie estos comportamientos inapropiados? ¿Qué debe ser implementado en el centro social para que esto suceda, ¿no? Porque, como digo, vimos que es importante que de ambos lados, trabajar con ambos lados, tanto como con los que trabajan ahí, como los que se benefician del centro social. Entonces, la capacitación debe ser en este caso, para los ancianos, de los programas. Se debe generar espacios de confianza para que estas personas puedan expresar sus incomodidades, ¿no? Debe publicarse en lugares públicos como la web, redes sociales, también tener en físico, la política, debe haber un buzón de denuncias y debes también publicarse y tener visibilidad del nombre del oficial de protección. Bien. La siguiente. Ya. Y en el escenario 2, vimos que era el siguiente: un voluntario de una escuela sociodeportiva demuestra preferencia por un menor de edad del grupo que recibe clases de fútbol. Utiliza halagos, obsequios, y se descubre que mantiene diálogos privados con el menor. Todo apunta a que prepara el camino para abusos graves. Entonces aquí, a la primera pregunta sobre qué regalos de comportamiento deben estar claramente definidas, qué reglas de comportamiento deben estar claramente definidas para evitar que este voluntario se aproveche de los menores, vimos que no debería mantener contacto de forma privada con el menor, nuevamente todo en lugares visibles y abiertos, y nada en secreto, ¿no? La siguiente pregunta apuntaba, decía, ¿qué documentos, cargos, tareas, cambios en las instalaciones, ¿no? Se debe implementar para proteger al menor de llegar a convertirse en una víctima de abuso por parte del voluntario, ¿no? Entonces, nuevamente, espacios abiertos, transparentes, debe haber una capacitación, tanto para los menores como para los que trabajan ahí, ¿no? Que se debe dar en la institución, se debe capacitar e informar también a los voluntarios, a los trabajadores, sobre el modo de proceder, ¿no? Para con los grupos que trabajan. Y siempre estar atentos a posibles situaciones de riesgo. La siguiente pregunta dice, ¿qué medidas se deben implementar para asegurar que los adultos que trabajan con este menor conozcan los límites del comportamiento apropiado? Nuevamente, es capacitar, informar, ¿no? Por diversos medios y formatos, afiches, folletos, videos. Veíamos que era importante lo digital, pero también el físico. Y creo ya me parece que es la última pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a que este menor de edad reconozca y denuncie estos comportamientos inapropiados? ¿Qué debe ser implementado en el centro social para que esto suceda, ¿no?
se debe tener un canal de denuncias claro y que la gente lo conozca, porque no sirve de nada tener un canal de denuncias si no se conoce, y se debe capacitar a todos los beneficiarios. Eso sería. Gracias. Muy bien, gracias, Lucila. Entonces, pasemos al siguiente grupo, el número 2, que estaban con Ricardo. ¿Quién va a ser el voluntario que nos va a contar lo que hicieron? Ya, me toca a mí. Wilmer, bienvenido. Aquí está, mira, el primero. Ok, listo, gracias. Un voluntario está asesorando a un migrante que no tiene documentos. Como el voluntario tiene un negocio en el que ofrece cuartos en alquiler, parece estar aprovechando la ocasión para hacer ofertas especiales de alquiler o servicios, haciendo promesas de una vida mejor a cambio de favores o dinero. Entonces, a la primera pregunta, ¿qué reglas de comportamiento deben estar claramente definidas para evitar que este voluntario se aproveche de los migrantes? Hemos respondido, el rol del voluntario dentro de la institución debe estar claro. La política y el código de conducta tiene que ser revisado y conocido por los voluntarios que estén en la institución. No puede haber asimetría entre el voluntario y quien participa de los proyectos. Debe quedar claro que el voluntario no debe tener relaciones fuera del local. Cualquier relación que se da en el marco de la institución debe estar dentro de la institución, mucho menos sacar provecho del migrante. ¿Qué documentos, cargos, tareas, cambios en las instalaciones, etcétera, deben implementarse para proteger a esta persona vulnerable de llegar a convertirse en víctima de abuso por parte del voluntario? Hemos respondido, tener siempre una tercera persona para que se pueda conocer sobre lo que están hablando. Acompañar al migrante para que su estancia en el país sea legal. La política a la vista clara, la política de protección, ¿no? A la vista, debe estar a la vista y clara, y todos los que puedan estar en riesgo conozcan las distintas disposiciones. Tener una ficha para que no sea individualizado, es decir, pasar una ficha de llenado siempre para cada persona con que se tenga que conversar. Tener un registro de la información y las ayudas que se ofrecen. Los documentos, el protocolo de protección a menores y adultos vulnerables debe estar firmado por todos, los trabajadores y voluntarios. Tener los afiches en espacios visibles para que la información pueda ser vista por todos y todas. Para que todo participante pueda hacer las denuncias también, ¿no? Ahí decíamos que, por ejemplo, el correo del oficial debería estar visible en un lugar para todos y todas. ¿Qué medidas se deben implementar para asegurar que los adultos que trabajan con migrantes conozcan los límites del comportamiento apropiado? Pues conocer el protocolo que tiene la institución, que ya está formulado, capacitar al personal al ingreso como periódicamente para conocer las políticas, esas deben ser conocidas, periódicamente revisadas. Hay una ficha que se debe firmar, es decir, los trabajadores firman una ficha que conocen las políticas institucionales y el compromiso, ¿no?, que debe cumplirse para proteger a las personas vulnerables. ¿Cómo debemos ayudar a que esta persona migrante reconozca y denuncie estos comportamientos inapropiados? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe ser implementado en el centro social para que esto suceda? Pues ahí hemos visto formación, presentar la política de manera directa, con talleres, con espacios de capacitación, mostrar y que sea visible los derechos que tiene, tener un espacio de atención a las personas, el espacio físico, ¿no? Y tener visible las normas, poder identificar el correo de manera visible de la persona a quien se dirige la denuncia, que se conozcan los canales y las personas encargadas. Muy bien. Bueno, el segundo caso que nosotros vimos es en una obra que acompaña a personas enfermas.
una persona vulnerable está siendo manipulada emocionalmente por un colaborador con promesas románticas. Se percibe que esta persona aprovecha los encuentros para un coqueteo intenso y para una manipulación emocional, al parecer para ganarse la confianza de la persona vulnerable y obtener acceso a algún beneficio, tal vez dinero o incluso para tener cercanía con los menores de edad de la familia. Ante la primera pregunta, ¿qué reglas de comportamiento deben estar claramente definidas para evitar que este colaborador se aproveche de los enfermos? Y ahí hemos dicho que ya identificado el caso, se debe denunciar al colaborador, ¿no? Explicitar de qué formas pueden darse para aprovecharse de un beneficiario, tener certeza que el voluntario conozca las políticas y tener un código de conducta. ¿Qué documentos, cargos, tareas, cambios en las instalaciones, etcétera, se deben implementar para proteger a esta persona vulnerable de llegar a convertirse en víctima de abuso por parte del colaborador? De tener el código de ética claro, espacio físico, contar con un espacio físico para las conversaciones con las personas, que debe ser visible, ofrecer espacios para que toda atención sea en el centro, en la institución, y nuevamente sale retirar al perpetrador. ¿Ya, no? Y la tercera pregunta, ya no terminamos. el Hasta tiempo. llegamos, sí. No ganó el Y la tiempo. pregunta, en el anterior se dejó una pregunta y efectivamente la respuesta es correcta. Ante una sospecha de este tipo, lo mejor es retirar digamos, al voluntario, y en este caso, digamos, perpetrador, de que pueda tener acceso a más beneficiarios hasta que se conduzcan las investigaciones del caso, ¿no? Hacerlo de manera muy prudente, porque toda preocupación no es una denuncia, o sea, siempre se presume la inocencia, digamos, de la persona, hasta que no se pruebe lo contrario. Sin embargo, por seguridad del resto de beneficiarios, sí es mejor retirarla. Claro. Pasamos, Wilmer, muchas gracias. A Pasamos ustedes. al grupo número 3. Y aquí quien eran los que estaban conmigo, Berta, Merichel, Rosa, Mari. Y Mari se había ofrecido. ¿Estás por ahí, Mari? Para comentar lo que hicimos. Sí, Andrés, por aquí estoy. Listo. Buenas tardes con todos. Vamos a dar lectura a las respuestas del grupo número 3. Dice, escenario número 5. Una persona vulnerable está siendo asesorada por un colaborador en temas de empleo y documentos a través de canales y líneas como las redes sociales. Se sospecha que el asesor aprovecha los encuentros online para hacer promesas de amistad o de una mejor o a cambio de dinero u otros favores. Entonces, las preguntas que dijeron fueron: 1. ¿Qué reglas de comportamiento deben estar claramente definidas para evitar que este asesor se aproveche de la persona vulnerable? En esta pregunta llegamos a las conclusiones de que el asesor debe conocer y practicar el código de conducta de la institución. Debe usar una forma de que las comunicaciones online sean desde un correo institucional, no personal, ya que esto está prohibido. Debe quedar claro que no debe haber ningún tipo de negocio en esas relaciones institucionales. El beneficiario debe conocer a través de afiches, pancartas, etcétera, que tiene derechos y puede denunciar cualquier tipo de abuso. Eso es en respecto a la primera pregunta. La segunda dice, ¿qué documentos, cargos, tareas, etcétera, deben implementarse para proteger a esta persona vulnerable de llegar a convertirse en víctima de abuso por parte del asesor? Aquí tenemos que este debe tener claro el canal para denunciar, que debe de estar visible en afiches, carteles, etcétera. Debe haber un formulario de denuncia para implementar el protocolo, un reglamento interno de trabajo, también una política de prevención, sanción
al hostigamiento sexual en el trabajo y que esté nombrado sobre todo el oficial de protección, ¿no? Que tengamos claro quién es el oficial de protección a quien acudir en estos casos. En la tercera pregunta tenemos, ¿qué medidas se deben implementar para asegurar que los adultos que trabajan con migrantes conozcan los límites del comportamiento adecuado? En cuanto a esta tercera pregunta tenemos que es importante capacitar en la prevención y hacerlo reiterativo para que lo recuerden, y en los casos en los que se cambia el personal, pues al personal que entra a capacitarlo adecuadamente, ¿no? En el video que se pasó es muy útil para promover comportamientos correctos y errados dentro de la institución. Y también hacerle recordar las sanciones que podrían recibir frente a cualquier comportamiento inapropiado. En la cuarta pregunta se planteó cómo podemos ayudar a que estas personas migrantes reconozcan y denuncien estos comportamientos inapropiados. ¿Qué debe ser implementado en el centro social para que esto suceda? Bueno, aquí dijimos que habría que tener algo implementado para casos de usuarios eventuales o nuevos, para que ellos conozcan también cuáles son los derechos que tienen. Al inicio, la persona debe estar informado y saber de que está protegido. Debe ser claro el horario y los espacios para la atención, también para los usuarios. Tal vez se puede pensar en una persona que ayude a los usuarios nuevos o para los que están de paso. En el siguiente escenario, en el escenario número 6, se planteó una persona joven con claras señales de enfermedad psicológica busca acompañamiento con un voluntario del centro que es de escucha, que es estudiante de psicología. Se descubre que al parecer ha surgido un vínculo amoroso entre ambos y que el escucha no se ha alejado del acompañamiento ni lo ha informado a sus supervisores. Aquí en este escenario se plantearon las preguntas siguientes. 1. ¿Qué reglas de comportamiento deben estar claramente definidas para evitar que el voluntario se aproveche de esta persona vulnerable? Tenemos la comunicación constante con los voluntarios, que nunca deben estar solos con los usuarios, siempre se les debe acompañar un colaborador. Está prohibido cualquier tipo de romance con un beneficiario, eso deben de tenerlo siempre claro. Dejar en claro que no se deben compartir correos ni teléfonos personales. Informar las sanciones si se pasan los límites. La pregunta número 2 dice, ¿qué documentos, cargos, tareas, cambios en el local, etcétera, deben implementarse para proteger a esta persona vulnerable de llegar a convertirse en víctima de abuso por parte del voluntario? Tenemos, desvincular al voluntario del papel que desempeñaba. Que esté claro quién es el oficial de protección. Y el local de las conversaciones debe tener privacidad, pero para las ventanas amplias. No debe ser un local totalmente cerrado que se pueda observar desde afuera. Pregunta número 3. ¿Qué medidas se deben implementar para asegurar que los adultos que trabajan con esta persona vulnerable conozcan los límites del comportamiento apropiado? ¿No? Aquí se llegó a la conclusión que todos deben conocer bien la política, los reglamentos, ya que todo esto será un disuasor. Muy bien, Mari, muchas gracias. Bueno, Gracias. me alegra y les agradezco a todos por haber participado en los grupos y porque creo que las respuestas que han dado nos dejan ver que se ha podido trabajar bien y que vamos ya todos conociendo bien cómo implementar la política y qué hacer. Ricardo, ¿algún comentario tienes ya para terminar? Creo que todos han estado muy bien en las respuestas y como lo decía, estos casos los hemos pensado y diseñado con Andrés justamente para pensar qué puede darse en la realidad y como vimos, lo importante que es tener políticas claras, comunicadas y sobre todo
capacitando permanentemente al personal y también llegando a los beneficiarios para que sepan cuáles son las reglas de juego dentro de los distintos centros para poder crear al fin los ambientes y entornos seguros. Muy bien. Miren, les agradecemos entonces que hayan estado aquí pues todos con nosotros. Estamos justo en el minuto de las 6:45 p.m., que es lo que habíamos planeado para terminar. Les vamos a pedir que por favor enciendan las cámaras así un segundo para que podamos tomar la foto que siempre tomamos de todo el grupo. Muchas gracias para que tengamos este recuerdo del grupo. Ahí ya estoy viendo, Julia, que estabas por aquí, qué bueno. Hilda también, hola. Me alegra. Mary también está caminando, pero presente, muy bien, gracias. Y Mari, ahí está, de Pop, Román, excelente. Me alegra mucho pues que hayan estado aquí con nosotros. Vamos a tomar la foto, Catherine, por favor. Ok, gracias. Voy a tomar una a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sonrían, por favor. Listo. Gracias. Salieron muy bien. Perfecto. Entonces, rápidamente, Lucila nos va a dar unas palabritas de despedida y yo les agradezco de verdad, de corazón, a todos por estar aquí, por todo el trabajo que hemos hecho juntos. Bueno, nada, muchas gracias por todo. Estamos contentos de poder haber finalizado este proyecto de la mejor manera. Creo que lo hemos logrado aprovechar, ¿no? Yo sé que al inicio quizás fue más difícil, cómo iba a ser esto, alinearse, la política, unos tenían, otros no tenían, pero creo que hemos ido haciendo camino al andar, hemos conseguido el objetivo, nos hemos ido comunicando, alineando con paciencia por ambas partes, y lo más importante que se ha logrado, ¿no? Con esto acabamos, damos por terminado este proyecto, con este último taller, y nada, los invito pues a que ahora salgan a su obra y todo lo que acá han podido aprender, pues lo puedan transmitir a todos aquellos con los cuales trabajan, tanto colaboradores, voluntarios, locadores, grupos beneficiarios, ¿no? Y que podamos hacer viva esta política para que no quede, como decía ahí Ricardo, empolvada, no sirve de nada, tenemos que hacerla vida, ¿no? Bueno, y con un entorno seguro. Muchas gracias por todo y será hasta otra oportunidad. Gracias. En la Compañía de Jesús, queremos que en nuestras actividades y proyectos todos estemos seguros. Por esto, debes saber que existen comportamientos positivos que queremos promover, otros ambiguos que debemos evitar y algunos tan negativos que están totalmente prohibidos. Queremos fomentar el buen trato en nuestras relaciones, así como una visión realista, positiva y responsable de la vida, y el bienestar físico, mental y espiritual para todos. También el respeto por cada persona y sus opiniones, especialmente la atención y protección de los menores y adultos en situación de vulnerabilidad. Pero existen comportamientos que pueden ser inapropiados, como el uso de lenguaje o de gestos agresivos, humillantes o discriminatorios. También el contacto físico innecesario y las situaciones en las que un adulto está a solas con un menor o adulto en situación de vulnerabilidad, en locales cerrados. Hay otros comportamientos totalmente prohibidos, como el contacto físico forzado, las conversaciones o visualización de contenidos sexuales, violentos u ofensivos, tanto de forma presencial como online. Te pedimos que rechaces cualquier tipo de negligencia o maltrato verbal, físico o psicológico. Queremos que vivas la cultura del buen trato, el autocuidado y que protejas a tus amigos y compañeros. Así viviremos siempre en el entorno seguro que todos merecemos. Podrás acceder a más información sobre estos comportamientos solicitando la política de protección a la obra en la que participas. Contamos contigo.